Lo que nadie te cuenta cuando te acercas a Dios. Cuando te acercas a Dios, nadie te dice que lo primero que va a pasar no es paz, sino confrontación. No es alivio, sino choque. No es claridad, sino confusión. Porque acercarte a Dios no significa que tu vida se arregla. Significa que empieza a ser revelada. Y eso duele, porque durante mucho tiempo viviste anestesiado, sobreviviendo, distrayéndote, tapando vacíos, justificando errores, diciendo que estabas bien, cuando en realidad solo estabas resistiendo. Y cuando Dios entra en escena, quita el anestésico y te deja sentirlo todo de golpe. Te acercas a Dios, esperando que el caos se calme, esperando que el ruido interno baje, esperando respuestas rápidas, esperando sentir algo que confirme que tomaste la decisión correcta. Pero lo que muchas veces ocurre es lo contrario. El ruido aumenta el silencio, pesa más, y las preguntas se multiplican. No porque Dios esté lejos, sino porque ahora estás despierto. Antes huías, ahora enfrentas. Cuando te acercas a Dios, empieza una guerra interna que siempre estuvo ahí, pero que ahora ya no puedes ignorar. Pensamientos que antes pasaban desapercibidos, deseos que antes celebrabas, hábitos que antes defendías, y ahora todo eso choca con algo nuevo dentro de ti. No porque seas débil, sino porque estás despertando, y despertar duele, porque te obliga a decidir quién eres y quién ya no puedes seguir siendo. La primera lucha real, cuando te acercas a Dios, es contigo mismo. Porque una parte de ti quiere cambiar, quiere hacerlo bien, quiere agradar a Dios, quiere ser diferente. Pero otra parte quiere volver a lo cómodo, a lo conocido, a lo que te daba placer inmediato, aunque te estuviera destruyendo. Y esa división interna te agota, te hace sentir falso, hipócrita, inestable, te hace prometer cosas que luego no cumples, te hace llorar una noche y recaer al día siguiente, y piensas que algo anda mal contigo. Pero en realidad, eso es exactamente lo que pasa. Cuando algo empieza a sanar, lo que estaba muerto, no pelea lo que está vivo. Sí, luego llega la lucha mental. Pensamientos repetitivos, dudas constantes, recuerdos que regresan, que se clavan en tu cabeza. Como Dios se va a cansar de ti. Mejor, regresa a tu vida de antes. Al menos ahí no luchabas. Y esos pensamientos no aparecen porque estés lejos de Dios. Aparecen porque te estás acercando, porque ahora hay algo valioso que defender. Y la mente se convierte en el campo de batalla principal, donde se juega tu fe, tu identidad y tu perseverancia. Empiezas a cuestionarte todo. Cuestionas si Dios te escucha, si tus oraciones sirven, si estás perdiendo el tiempo, si realmente vales la pena, si no estás exagerando, y esas preguntas te cansan, porque no tienen respuestas inmediatas. Pero Dios no siempre responde, quitando la duda. Muchas veces responde enseñándote a caminar, aún con ella. Otra lucha que nadie te advierte es que las tentaciones no desaparecen. Se intensifican cuando te acercas a Dios. No dejan de existir los deseos sexuales, las ganas de volver a viejos vicios, las costumbres dañinas, los impulsos que antes dominaban tu vida. Al contrario, muchas veces se sienten más fuertes, porque ahora sabes que están mal. Antes pecabas sin culpa, ahora pecas con conflicto, y ese conflicto duele, porque ya no disfrutas el pecado, pero tampoco te sientes fuerte. Y ahí muchos se rinden, no porque no amen a Dios, sino porque están cansados de luchar todos los días con lo mismo. Te frustras porque prometiste cambiar, porque dijiste que esta vez sería diferente, porque pensaste que al acercarte a Dios, todo eso se iría rápido. Pero descubres que Dios
no trabaja con magia, trabaja con procesos, y los procesos son lentos, repetitivos y humildes. Te caes, te levantas, avanzas, retrocedes, vuelves a intentarlo, y en ese ciclo aprendes algo que antes no sabías. Dependencia. También enfrentas la lucha con el pasado. Cuando decides buscar a Dios, cosas que creías enterradas, regresan errores que pensabas superados, culpas que creías perdonadas, heridas que nunca sanaron, traumas, decisiones malas, relaciones rotas, palabras que te marcaron, recuerdos que te persiguen, y te preguntas por qué. Ahora que estás intentando hacerlo bien, te sientes peor. Y la verdad es que Dios no saca el pasado para condenarte, lo saca para sanarte. Pero sanar implica abrir heridas que estaban cerradas en falso, y eso duele más que seguir ignorándolas. Empiezas a revivir momentos que pensaste olvidados, personas que te hicieron daño, decisiones que te avergüenzan, oportunidades perdidas, y te juzgas duramente. Pero Dios no te recuerda tu pasado para humillarte, te lo recuerda para mostrarte cuánto has soportado y cuánto todavía está dispuesto a sanar. Aparece también una soledad extraña, porque ya no encajas del todo donde estabas, pero tampoco te sientes completo donde estás. Ahora te alejas de conversaciones que ya no te llenan, de ambientes que ya no te edifican, de personas con las que ya no conectas, pero todavía no tienes nuevas relaciones profundas, y te quedas en medio sintiéndote solo, incluso rodeado de gente. Y esa soledad pesa, porque el ser humano necesita pertenecer. Pero Dios muchas veces permite ese vacío para enseñarte a depender de Él y no de la aprobación de otros. Te das cuenta de que algunas personas no se alegran por tu cambio. Algunas se burlan, algunas se incomodan, algunas se alejan, y eso duele, porque no todos los que te acompañaron están destinados a seguir contigo en esta nueva etapa, y aceptar eso duele más que seguir fingiendo que todo está igual. Otra lucha fuerte es la obediencia, porque empiezas a entender lo que Dios te pide perdonar, cuando todavía duele soltar, cuando todavía te gusta, esperar cuando quieres correr, callar cuando quieres defenderte, amar cuando no te aman, dejar cuando todavía te aferras, y obedecer duele más que desobedecer al inicio, porque va contra tu orgullo, contra tu carne, contra tu impulso inmediato. Pero cada vez que obedeces, algo dentro de ti se fortalece, aunque nadie lo note, aunque no haya aplausos, aunque no veas resultados inmediatos. Cuando te acercas a Dios, también enfrentas luchas prácticas reales con tu familia, que no entiende tu cambio, con amigos que se burlan, con relaciones que se rompen, con hábitos que cuestan, con disciplina que falla, con recaídas, que te frustran, con dinero que no alcanza, con puertas que no se abren, con planes que se atrasan, y piensas que Dios te abandonó, pero en realidad te está formando, porque Dios no trabaja con prisa, trabaja con profundidad. Hay momentos donde haces todo bien, oras, lees, obedeces, y aún así, nada cambia. Pero Dios se enfoca más en quién te estás convirtiendo que en lo que estás obteniendo. Nadie te dice que cuando decides buscar a Dios, el enemigo no se queda quieto. Antes, estabas cómodo, distraído, dormido, pero ahora estás despierto, y eso te convierte en objetivo. Las tentaciones llegan en el momento exacto. Las oportunidades incorrectas aparecen cuando estás vulnerable. Las dudas llegan cuando estás avanzando y piensas que todo va mal. Pero no hay ataque sin propósito, ni batalla sin llamado. También está la lucha del silencio de Dios. Haces lo correcto y no ves resultados, y te preguntas si Dios realmente te escucha. Y esa es una de las pruebas más duras.
porque te obliga a decidir si sigues a Dios por lo que sientes o por lo que crees. La fe real no se sostiene por emociones, se sostiene por convicción, incluso cuando no hay respuesta inmediata. En ese silencio, aprendes a caminar sin señales, a confiar sin garantías, a obedecer sin aplausos, y eso forma un carácter que la comodidad nunca podría formar. Luchas con la comparación, ves a otros avanzar más rápido, caer menos, tener más disciplina, más claridad, más constancia, y piensas que tú no sirves, que tu proceso es lento, que siempre fallas. Pero Dios no trabaja con moldes, trabaja con historias, y tu proceso no es inferior, es distinto. Dios no mide tu avance por la velocidad, sino por la dirección de tu corazón. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. Ya no reaccionas igual, ya no hablas igual, ya no piensas igual. No porque seas perfecto, sino porque estás siendo transformado. Te das cuenta que Dios no vino a maquillarte, vino a reconstruirte, no vino a adaptarse a tu vida, vino a cambiarla. Y aunque al inicio perdiste cosas con el tiempo, entiendes que no perdiste cadenas. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y dejes un buen like. Hasta pronto.